Hola Generación IF, bienvenidos a nuestro segmento de Té para Todas. Hoy tenemos una invitada muy especial, Patricia Debian Garita. Ella es la escritora del libro Conciencia de la lepra, legado, transformación y libertad. Hola a todos, Estefanía, Lady, muchas gracias, me encanta verlas y estoy de verdad muy agradecida que ustedes me hayan contactado y hayan leído mi libro y quieran saber pues un poco más de esta autobiografía. Claro, y ahora como Patricia lo está diciendo, este libro es una autobiografía de la vida de ella precisamente. Entonces, Patricia, por favor, cuéntanos cómo fue o cuál fue ese viaje que te tomó durante tu vida, desde tu niñez, tu adolescencia y demás, para ahora llegar a escribir este libro, a publicarlo. Cuéntanos un poco más, por favor. Bueno, a ver, voy a compartirles lo que me motivó a escribir este libro. Realmente llevo cerca de 20 años investigando sobre el tema de la lepra desde el punto de vista intelectual, histórico, médico, científico. ¿Y por qué esta inquietud mía de conocer sobre la lepra? Que para algunas personas ya es una enfermedad del pasado, es una enfermedad que no existe. eh, pero bueno, la respuesta es porque yo nací en un pueblo en Colombia llamado Agua de Dios y fue un sitio destinado para exiliar o aislar de la sociedad a las personas afectadas por la lepra en Colombia. Y a ese pueblo pues llegó y mi mamá se conoció con mi padre y mi abuela paterna también llegó a ese pueblo afectada por la enfermedad de la lepra. Mi mamá nació en otro pueblo que también el gobierno colombiano destinó para aislar a las personas y está ubicado en el departamento de Santander, se llama Contratación. Mi mami nació allá porque su papá y su mamá también estuvieron afectados por la enfermedad y fueron exiliados a ese pueblo. Cuando ellos murieron, mi mamá se trasladó, le pidió traslado para Agua de Dios y la enviaron para ese pueblo y allí se conoció con mi papá, que mi papá cuidaba a su madre afectada por la enfermedad, él era su único hijo. Y bueno, de esa unión y de ese amor entre ellos, pues nací yo y cuatro hermanos más. Entonces esa es la razón eh, por la que estoy tan interesada en el tema de la enfermedad y he estado tan interesada en investigar porque he tenido muchas preguntas que por mi vida, por el transcurso de mi vida no las he comprendido. Entonces, mi niñez transcurrió en medio de mucha pobreza porque las personas afectadas por la enfermedad de la lepra se les negaron todos sus derechos civiles, ellos no podían trabajar, no podían testar y tenían que vivir a expensas del gobierno y de la caridad pública. No podían salir de estos lugares, ¿no, No, Patricia? no, estos lugares fueron acordonados con Wow, lo que se llamaba el cordón sanitario, algo muy parecido como a los campos de concentración en Alemania, eran wow. cerca de alambre y no podían salir porque la gente estaba miedosa y temerosa de ser contagiados con lepra, entonces los aislaron y era, digamos, si algún médico, tú ibas con algún síntoma donde tu médico y el médico diagnosticaba que era lepra, era obligación que el médico reportara ese caso y era llevado con policía el paciente a estos sitios porque pues la gente tenía miedo a contagiarse. Muy parecido a lo que estamos viviendo ahora con el COVID.
muy parecido. Yo veo que la historia se está repitiendo, la historia de la lepra se está repitiendo con el COVID, que pues la gente se asusta, nadie quiere ser contagiado y pues el gobierno tiene que tomar medidas de aislamiento para proteger a las personas sanas. Pero ¿qué hay con las personas afectadas? ¿Sí? Entonces, no sé, entonces todo este transcurrir en medio de esta enfermedad de personas afectadas como mi mamá, como mis abuelas, como los amigos, y pues me ha generado muchos interrogantes. Y eso me llevó a escribir un libro. Yo tenía la preocupación de que conociendo la historia de mi mamá, conociendo toda esta historia de la lepra, no solamente en Colombia, sino en el mundo, la gente desconozca la enfermedad, desconozca que existió y desconozca que estos pueblos fueron como unos campos de concentración. Entonces, mi gran preocupación es que esta historia se pierda y como que no pasó nada con esta enfermedad ni con las personas que fueron afectadas y a las que se les dio un tratamiento tan estigmatizante y tan duro. Yo Claro. te puedo Mira, confesar, ay, qué pena estaba no, contigo. dale, continúa. Ay, gracias. No, yo iba a decir que te tengo que confesar, Patricia, que yo no sabía esta historia de Colombia, esta parte de la historia de Colombia. Entonces, cuando leí tu libro, que me fascinó al leerlo, también estaba bastante asombrada de esta historia que yo completamente desconocía. No, y mira que así como Lady está diciendo, yo tampoco tenía ni idea. Cuando yo leí el título de tu libro, automáticamente asumí que de pronto tú estabas haciendo referencia a la sociedad, como el daño que hay en la sociedad, que es como una lepra, algo así. Eso fue lo que yo asumí al leer el título del libro. Pero después cuando empecé a leerlo, yo dije, wow, esto es una historia real que le pasó a la autora. Y igual, yo no tenía ni idea que en Colombia había pasado esta situación. Incluso yo, en medio de mi ignorancia respecto a lo que es la lepra, la enfermedad y todo, yo pensaba que la lepra ya no existía, que eso era algo de tiempos bíblicos prácticamente, porque en la Biblia es en donde yo escuchaba siempre que la lepra y que le pasó esto y que entonces las personas con lepra y todo eso. Entonces yo en medio de mi ignorancia yo decía, ok, ya eso fue hace muchos años y ya se radicó, ya no existe. Entonces al leer el libro, que nuevamente muy buen libro, a mí me gustó muchísimo, me hizo como abrir los ojos y decir, wow, o sea, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿cómo uno nunca se dio cuenta? Porque yo sé que así como nosotras, habrá muchas personas que no tienen ni idea de que esto pasó en Colombia y puede que muchos países también hay gente. Todos los países del mundo existió esa misma, es lo mismo que está pasando con el COVID. Todo eso fue una pandemia. Eso fue una pandemia y una pandemia que aún se ven casos nuevos de la enfermedad. Entonces, yo les agradezco de verdad que hayan leído, que se hayan tomado el tiempo de leer el libro, porque es que, como ustedes lo dicen, hay mucho desconocimiento. Mire, yo nací en el año 62, un año después de que a las personas con lepra les devolvieran todos sus derechos civiles. Y pues Wow. nací en medio de una transformación también. De ahí que mi libro tiene la palabra transformación, porque mi pueblo pasaba de ser un lazareto, un leprocomio, una excolonia para personas con lepra, a pasar a ser un municipio como cualquier otro de Colombia, que está ubicado en el departamento de Cundinamarca. Entonces, en esa transformación de ya convertirse en un pueblo común y corriente, pues muchas familias como la mía, pues habían tenido sus hijos eh, y estábamos recibiendo educación
en el pueblo. La educación es a cargo de la comunidad salesiana. El colegio donde yo estudié se llama Miguel Unia. Entonces, yo la verdad también lo debo reconocer y suena como contradictorio. Yo no sabía tampoco de lepra. Yo veía a mi mamá con sus limitaciones, pero eso era algo como tan de lo cotidiano que yo nunca me cuestioné en mi niñez ni en mi adolescencia por qué mi mamá estaba así, porque es que estaba acostumbrada a ver muchas personas afectadas por la enfermedad. Y bueno, incluso yo tenía la idea de que eso solo existía en Agua de Dios, esa Wow. enfermedad. No tenía ni idea. Y la historia que nos enseñaron de Agua de Dios era de que venían unos enfermos, unos pobres leprosos, buscando alivio a sus heridas y a sus dolores, y llegaron a un sitio de aguas termales que existe en Agua de Dios, y entonces clamaron agua de Dios, y que de ahí se fundó el pueblo, y luego llegaron las comunidades religiosas a dar alivio espiritual, y todo esto es cierto, pero era la única historia que yo conocía, y pues a mí esa historia digamos, no me interesaba mucho. Pues, crecí con esa historia. Cuando salí de Agua de Dios, ¿Qué edad tenías cuando saliste de Agua de Dios? cuando yo salí de Agua de Dios tenía 21 años, porque en mi época uno se hacía mayor de edad a los 21 años, no como ahora que es a los 18. Entonces ya podía trabajar, y pues eh, mis hermanas mayores salieron primero de Agua de Dios a Bogotá a buscar trabajo, y con lo que ellas podían de su sueldo, nos ayudaban a mi mamá, a mi papá, y para las cosas de la casa, y para ellas pagar su arriendo, que ellas vivían en una habitación de inquilinato, me acuerdo. Y pues así nos fuimos siguiendo una a Bogotá, pero entonces me enfrenté en Bogotá al estigma de la lepra, que en Agua de Dios no lo vivíamos, ni lo veíamos, porque pues todos éramos iguales, digámoslo así. O Ya sea era que tú en algo, Agua, ya era algo normal. Ya Algo era algo normal. normal. y era normal, porque hay que resaltar que mientras yo leía tu libro, noté que tú explicabas que cuando tú naciste, ya tu mamá tenía la enfermedad, o sea que tú ya naces en la enfermedad, tú eres sana, pero para ti que tu mamá tenga la enfermedad es todo lo que has conocido toda tu vida. Claro, claro, claro. Como se creía que la enfermedad era contagiosa, entonces yo en mi libro resalto, porque es algo que a mí no me convencen los científicos todavía, de que la lepra sea una enfermedad infectocontagiosa. Yo no puedo aceptar eso, porque yo nací del vientre de una mujer con lepra. Ella me amamantó a mis hermanos, y ninguno de nosotros desarrollamos la enfermedad. Entonces, de ahí de ahí parten todas mis inquietudes y la búsqueda de por qué dicen que es contagiosa, por qué no hay una vacuna todavía, si ha sido una enfermedad tan antigua, y por qué hay nuevos casos. Entonces, son tantos interrogantes que la verdad Sí, sigo con esas lagunas, porque no hay nada 100% comprobado, pero sí se, se afirma en los medios de comunicación por parte de la comunidad científica que es una enfermedad infectocontagiosa, que si se detecta a tiempo, pues tiene tratamiento y se cura. Y bueno, desafortunadamente mi mamá y mi familia no tenían un tratamiento, no supieron cómo tratar su enfermedad, y, la lepra hizo daños físicos en ellos. quiero leer algo de tu libro, Patricia, qué pena, porque creo que va muy de la mano de lo que estás diciendo. Entonces, si me permites, lo quiero leer aquí. Sí, Dice, claro,
claro. Como lo estoy leyendo electrónicamente, no veo en qué página es, pero dice lo siguiente: los daños físicos y emocionales que causa la enfermedad por no recibir tratamiento oportuno, así como el estigma que está asociado a ella, junto a las limitaciones económicas, el aislamiento social, la vulnerabilidad de los derechos humanos y las libertades individuales que se impusieron para evitar la propagación de la lepra, causaron gran impacto a mis abuelas, mismo que también alcanzó a mis padres, llevándolos a caminar por la pobreza, la codependencia, la mendicidad y el desempleo, así como tener muy pocas oportunidades de trabajo por su propia cuenta. Sí, señora, así fue. Eh, Describo esto porque eso fue lo que yo viví. Yo nací en medio de la pobreza, en medio de personas que no tenían sino el día y la noche, porque como te digo, no tenían derecho a nada por haber sido afectados por la enfermedad, no tenían derechos civiles. Ellos en Agua de Dios, las personas con lepra, me acuerdo que mi mamá tenía una cédula especial, eso no era una cédula que decimos como, ciudadana colombiana. Ella era, la cédula de ella decía enferma de lepra. Wow. Wow. Sí, Quiero aclarar de pronto para las personas que no están familiarizadas con el tema cédula. Cédula es tu identificación, tu documento de identificación. En Colombia se le llama cédula, pero acá en Estados Unidos es tu ID o driver's license o licencia de conducir. Es lo mismo, es tu identificación. sí, entonces nací en medio de, de pobreza y de mucha limitación, tanto económicas como viendo las limitaciones físicas de las personas. Entonces, por eso esa parte de mi libro, pues lo describo como tú acabas de leer. Claro. Patricia, yo te quería también preguntar, eh, que tú estás hablando acerca de las limitaciones que las personas tienen a causa de esta enfermedad, y en tu libro mencionas mucho las limitaciones y enfermedades que en el caso de tu mamá tenía en sus manos, en sus piernas. También cuando mencionas que estás viviendo en Bogotá, que la gente empieza como que, ay, ¿y de dónde vienes? Y tú les cuentas que vienes de Agua de Dios, y ellos como que, ay, ¿cómo así? Y eso, y te empiezan a hacer preguntas respecto a la lepra, de que, ay, pero a la gente se le cae la nariz, se le cae la piel. Yo también quisiera saber respecto a eso, porque en sí esa es la perspectiva, ese es como el conocimiento general que muchas de las personas tienen respecto a lo que es la enfermedad. Por ejemplo, si tú le dices a alguien si sabe qué es lepra, o si ha visto o algo, usualmente las personas que más o menos están relacionadas con el tema, lo primero que te van a decir es, oh sí, la piel se les caen las orejas y todo. Y eso lo mencionas en tu libro. Entonces me gustaría que por favor nos contaras como si en realidad eso es lo que es, para que nosotros también nos vayamos educando acerca ok, eso es ficción, eso es puro chisme, o en realidad sí es así. Sí, pues imagínate, te estoy hablando cuando yo tenía 21 años que ingresé a- que llegué a Bogotá para, para buscar trabajo y oportunidades como cualquier otra persona de mi edad. Sí, a mí me llamó tanto la atención. Eso, digamos que eso fue algo que me impactó, porque yo me identificaba espontáneamente como de Agua de Dios, pues es mi pueblo y allí eduqué, allí está mi mamá, mi familia, mis amigos. Entonces yo me identificaba espontáneamente de Agua de Dios y inmediatamente las personas como que decían, ¿y usted por qué vive allá? Y yo no, pues yo nací allá, allá vive mi familia, y allá me eduqué. Pero Wow. luego allá no es donde viven las personas con lepra y allá, ¿usted no le da miedo que se le pegue eso? Si allá las personas van caminando y se les cae en la oreja. Y yo dije, no, eso así no es. Yo no he visto ningún enfermo
que vaya caminando y se le caiga la oreja, no, y que la piel, no. Entonces, 21 años, queriéndome comer el mundo, queriendo mejorar mi nivel de vida y tener que dar explicaciones de un tema que yo no conocía, yo no sabía eso. ¿Cómo te sentías? O sea, Yo no sabía que la gente pensaba que eso era una maldición, que eso era un pecado, que estaba relacionada con lo feo, con la pobreza, con la mendicidad. Yo no sabía eso. En Agua de Dios, yo nunca escuché eso. Sí, sí viví la mendicidad por mi mamá y por mi papá, que ellos no tenían trabajo y se vieron obligados porque era como un cultural, en la cultura de Agua de Dios, la mendicidad era algo como muy común, porque había muchas ONGs o organizaciones sin ánimo de lucro que ayudaban y pedían en nombre de los leprosos, de los niños hijos de leprosos. También el gobierno había dado como una franquicia, en la franquicia para los correos. El correo era gratuito para las personas con lepra para que se comunicaran con sus familias. Y pues muchas personas utilizaron esto para obtener recursos. Entonces escribir cartas contando su situación para mover corazones y que las personas ayudaran, porque había mucha pobreza. Entonces mi mamá y mi papá se acogieron también como a ese sistema que había allá. Y escribían también cartas, pero mi mamá tenía unas amigas que cuando ya dijeron que la lepra no era tan contagiosa como se creía y ya había un tratamiento, quitaron el cordón sanitario, las personas podían, si ya estaban tratadas, podían salir del pueblo. Entonces mi mamá con unas amigas de ellas, me recuerdo que mi papá le hizo un cajoncito como una alcancía y ellas salían a las ciudades cercanas a pedir limosna. Y como mi mamá tenía sus limitaciones físicas, siempre nos llevaba a uno de nosotros que estábamos pequeñitos, yo tendría 9 años, me acuerdo, y ella me llevaba. A mí tengo el recuerdo de la brisa, cuando estaban dentro del carro, esa brisa que le da a uno cuando está en la ventana, y es que mi mamá me ponía que me diera brisa para que no me mareara. No me gustaba viajar, me daba mareo, pero la acompañaba ella y ella caminaba con su cajita y decía, soy enferma de lepra, vengo de Agua de Dios y una ayuda. Tengo la foto de esa cajita y la gente la ayudaba, incluso la gente le decía, vea, usted no puede criar esa niña porque no me la regala. Muchas personas le decían eso. Entonces, he empezado a entender por qué la lepra está asociada con la mendicidad, porque, porque como se le habían negado todas las oportunidades a las personas por tener la enfermedad y porque como es una enfermedad que si no tiene tratamiento, la enfermedad hace daño físico. Las personas pierden la sensibilidad en sus manos y en sus pies. Entonces, lo digo por mi mamá porque mi mamá no sentía en sus manitas ni en sus pies. Entonces ella usaba calzado y si le tallaba ya no veía sino hasta cuando ya tenía la herida. Ay, pobrecita. ¿Sí? Como era tan pobre ella, pues tenía que cocinar que ella tenía una estufita de petróleo y eso se le ponía una mecha, me acuerdo que se encendía, pues ella que se quemaba sus manitas y tenía que lavar pañales y con 5 muchachitos. Ay, Dios, no me quiero ni imaginar. Sí, entonces se le dañaron sus manitas, pero no es porque la lepra en sí tumbe los dedos, sino porque es que no hay un tratamiento adecuado, no se les educa para cómo tienen que cuidarse de esta enfermedad que es real. Claro, y como no tiene sensibilidad, entonces me imagino que no, pues, que
lastiman, se Claro, cortan, yo se conocía, queman y sí, yo no, conocía no a un vecino que fumaba mucho y él tanto fumaba que cuando el cigarrillo, él no se daba cuenta cuando ya se le acababa y se quemaba y se deformaban sus deditos. ah, Y entonces tenían que, pues como la enfermedad reseca tanto la piel y pone la mano así como garra y se van como encorvando los deditos. Entonces, eso se agrieta y como no les enseñaban que había que lubricarlo, mantener hidratada su piel. Entonces tenían que amputarle las falanges. Mi mamita no tenía sino esto así. Ella wow. perdió todo esto porque, no porque se le cayera, ni que porque fuera caminando, sino porque no tuvo un tratamiento adecuado y tenían que amputarle el dedo, porque como ella decía, se le desgargantaban. Ella usaba esa palabra. Entonces había que cortarla. Entonces, pues todo esto, todas estas vivencias y todo este caminar en medio de esta enfermedad y de las personas afectadas y como una niña puede ver el entorno, pues es lo que yo describo en este libro. Yo hablo prácticamente de mi vida y de cómo desde mi perspectiva vi la enfermedad de la lepra, y unida a lo que he aprendido investigando y, y envuelta en diferentes actividades relacionadas con la lepra y el estigma. Wow. Bueno, y Patricia, a mí me gustaría saber, yo te había mencionado que el libro, la historia como tal, es una historia, obviamente es una historia triste, pero al mismo tiempo es muy bonita porque tú mencionas mucho el amor y la unidad que había en tu familia, con tus padres, con tus hermanos. Y eso es muy importante porque nosotras en Generación IF promovemos mucho lo que es el amor por uno mismo, el amor por las personas de tu familia, por tus seres más allegados. A mí me gustaría saber esa relación, ese amor de familia que ustedes tuvieron tanto y que tienen todavía, porque pues todavía tienes a tus hermanos. ¿Cómo te ayudó para seguir adelante, para dejar todo ese estigma, toda esa mala relación que se le daban a las personas cuando decían, no, es que yo vengo de este pueblo y este pueblo pues es un sitio o era un sitio donde se llevaban a todas las personas con lepra? ¿Cómo te ayudó esa relación con tu familia a continuar, a ser lo que eres ahora? Bueno, yo pienso que como todo ser humano que nace en condiciones económicas bien limitadas, eh, tenemos como ese deseo de superación y de ver qué más allá y pues estando uno joven, pues quien tiene deseos como de conocer y de experimentar. Entonces, mi mamá y mi papá nos inculcaron mucho ese deseo de superación, porque mi mamá siempre nos ponía como ejemplo, mire, yo tuviera manito, yo tuviera mis pies, yo hubiera hecho otras cosas, yo no hubiera tenido que recurrir a pedir limosna, si yo hubiera tenido ustedes que tienen salud, que tienen sus manos, no tienen ningún tipo de limitación, son muchas las cosas que pueden hacer. Sin embargo, ella nos decía, nosotros no podemos darles más que lo que ofrecen aquí en el pueblo, que es la educación, que era gratuita gracias a la comunidad salesiana y al apoyo del Estado. Recibimos educación gratuita y una educación bien estructurada. Yo terminé mi bachillerato como bachiller comercial. Habían otras áreas que las personas terminaban como bachiller agropecuario, como técnicos en contabilidad. Entonces salimos con muy buenas bases gracias a la comunidad salesiana. Sin embargo, pues mis padres no podían ayudarnos para un técnico, para la universidad. Y entonces nos decían, bueno, aquí ya no hay nada más para ustedes. Ustedes tienen que salir a buscar lo suyo.
y por eso nos fuimos uno a uno de Agua de Dios, porque igual en Agua de Dios no había tampoco oportunidad de trabajo ni de seguir estudiando. Entonces, ese sentido de superación, ese valor para enfrentar las situaciones, incluso mis padres sabiamente no nos registraron a nosotros como nacidos en Agua de Dios, sino en un pueblo cercano. Y yo eso también, pues no, me vine a cuestionar, fue ya de adulta, ¿por qué? Porque yo no aparezco como nacida en Agua de Dios si yo nací en Agua de Dios. Y es porque ellos sabiamente quisieron evitarnos el estigma, precisamente, el tener que, a lo que yo me enfrenté, que la gente me decía, pero ¿cómo usted es de Agua de Dios? Sí, y allá es donde están los leprosos, pues, ¿usted por qué es de allá? Y interrogantes que yo no tenía ni idea. Entonces, como mis documentos decían que era de Girardot, mi documento de identidad decía que era de Girardot, una ciudad cercana a Agua de Dios, pues yo me quité el problemita rapidito de encima. Yo me identificaba como de Girardot, que era una ciudad que tampoco conocía en ese entonces, pero yo decía que era de Girardot y me metía en unos líos porque mis compañeros de trabajo armaban paseo para Girardot. ¿Y dónde vives que vamos ahí? Tener que mentir y esconderme, porque yo les inventaba un barrio porque alguien me decía que de los barrios de esa ciudad, pero siempre huía. Entonces, todo esto digo yo, tenaz, como no tuvieron en cuenta al estigmatizar y al etiquetar una enfermedad, todas estas situaciones a las que han afectado a un enfermo se enfrenta y su familia también. Y entonces, pues, que sea uno o dos casos, uno dice, bueno, pero es que miles de casos en Colombia, en cualquier país del mundo, que fue el mismo tratamiento. Y entonces yo digo, qué equivocación tan grande. Qué Y algo, injusticia. sí, y algo muy parecido han querido hacer con el COVID y generar ese miedo en la gente. Y pues es que nadie quiere ser contagiado y ¿qué hacemos? Y entonces se han escuchado muchos casos ahora con el COVID que si se enteraban de que un vecino estaba afectado por Sí. esta enfermedad, pues entonces a que sacarlo de allá porque qué miedo que nos contagie. Y pues tienen razón porque pues ¿cómo va a querer uno contagiarse? Pero hay otra manera de manejarlo, ¿no? Sí, claro. El Sí, estigmatizar y el quizás. aislar injustamente no es la manera de manejar eso. Hay otras maneras que son más humanas, en donde la empatía se tiene en cuenta, donde se usa la empatía. Sí, Exacto. entonces ese ha sido mi caminar y eso es lo que yo narro en mi libro también con la idea de mostrar como otra cara de la lepra. Wow, entonces Patricia, lo que yo noto es que hay como etapas, ¿no? En tu vida. Entonces al principio es la etapa de tu niñez donde simplemente como que aceptas tu entorno como es y no lo cuestionas. Después ya sales de allí a los 21 años y aún estás en esa etapa en la que no estás cuestionando nada, pero cuando comienzas a vivir el rechazo, ¿no? O ese estigma de la gente, entonces ya ahí es donde como que comienzas a ocultar, tomas el camino, pues se podría decir que más fácil, que es como que simplemente no digo esa parte de mi La historia. doble identidad. La doble identidad, ¿no? Entonces todo eso es como parte de tu crecimiento, ¿no? ¿En qué momento decides ya no seguir jugando más esa doble identidad? Bueno, yo tuve como una crisis existencial como a los 35, 37, entrando a los 40. Antes era inconsciente total. La vida buena, la vida loca, lo que yo podía conocer, los novios, los amigos, las fiestas, los viajes, los paseos y pues trabajando, obviamente. Pero muy inconsciente y dejándome llevar por las apariencias. Y la sociedad bogotana es bien particular porque es muy exigente.
allá te miden de qué barrio eres, de qué universidad, de qué apellido. Es bien Wow. complicada la sociedad bogotana. Entonces yo le hice el quite y yo me inventaba cosas, entonces siempre como con una mentira, siempre como con unas caretas, con diferentes caretas, caretas para esta situación, me ponía la careta. Había otra situación, me ponía otra careta. Y eso fue digamos que me volví como experta en eso. Y Fuiste una camaleón. sí, sí. Y, y pues todo no por mal, para hacer mal, sino para Sí, ocultar y para evitar ser juzgada o ser rechazada. O Era ser, tu manera de pertenecer, querías ser parte del grupo. quería ser parte de la manada. Ujú. Entonces adopté caretas y se fue fácil para mí eso. Pero entonces sí llega un punto de mi vida donde todo esto que había construido, yo tenía mi apartamento, tenía mi buen sueldo, estaba trabajando, había estudiado por mi propia cuenta, por mis propios recursos de mi trabajo, yo pagaba una carrera técnica, yo estudié programación de computadores, sistemas y programación de computadores. Qué chévere. Y me acuerdo que tenía un novio en esa época que él me insistía tanto la importancia de estudiar y gracias a él, pues, que tanto me insistió, porque yo lo que quería era trabajar y producir dinero, Ujú. pero él me hablaba mucho de la importancia de estudiar y él me recogía el trabajo en la tarde cuando salía y me llevaba a estudiar y cuando terminaba de estudiar me llevaba a la casa y así fueron 3 años en ese, y se lo agradezco a él mucho. Entonces, Espérame un momentico, Patricia, qué pena interrumpirte. Necesitamos tomar un pequeño break en este momento, pero entonces ya volvemos. Bueno, generación, y continuamos. Habíamos quedado en que Patricia nos estabas contando acerca de ese novio que tuviste, que sí fue muy enfático en que debías continuar estudiando, la importancia de estudiar, que obviamente es algo muy bueno. Por favor, síguenos con la historia. sí, pero antes de seguir con la historia, me gustaría otra vez retomar el tema familiar Claro. porque es algo que realmente yo valoro y, y aprecio tanto, o sea, me ha enseñado tanto el que mi mamá, sobre todo, pese a sus limitaciones, porque tenía todo tipo de limitaciones, la pobreza, las limitaciones físicas, estaba recluida en un sitio y se conoce con mi papá que estaba también cuidando a su mamá también aislada. Entonces, yo admiro y digamos, es de las cosas que más me han enseñado a mí es ese valor el amor que ellos se tuvieron y el valor de conformar una familia en medio de tantas limitaciones. Entonces, tener 5 hijos en esas circunstancias, pues yo no lo llamaría irresponsable, porque es que como el amor es así, que uno se enamora y pues quiere como el producto de ese amor, pues son los hijos. Y mi mamá se enamoró de mi papá, y mi papá no tenía la enfermedad, pero aceptó a mi mamá con esa enfermedad. Entonces, y hasta que la muerte los separó, yo los vi siempre juntos, mi papá, pues no era pues la persona que estaba haciendo los grandes negocios ni buscando el dinero, porque él era muy intelectual, él leía mucho, le gustaba la astronomía, era un investigador. De pronto de ahí tengo yo como esa venita de haber escrito el libro y de estar como incursionando en este mundo que pues es nuevo para mí. Pero él era muy intelectual. Mi mamá fue como la fuerte de la familia, la que no importaba lo que tuviera que hacer para darnos a nosotros un mejor nivel de vida, que nosotros, sus hijitos, tuviéramos lo mejor. Y ella no le importó exponerse, ir a humillarse
pidiendo limosna para llevarle a sus hijitos. Entonces, esas son de las cosas que yo más valoro de la familia, esa unión, el sostener una familia en medio de tanta adversidad y de Wow. tantas necesidades. Eso para mí es maravilloso. Tu mamá es un testimonio de valor y de fortaleza. Qué persona tan maravillosa. Basándome en lo que tú me dices, ya siento como que la conozco y como que la admiro, como que wow, me quedo en pañales. Sí, no era de buen genio porque ella santanderiana y mi padre sí era más tranquilo, pero mi mamá era un volcán. Era un Ah, no te volcán. preocupes que Estefan y yo sabemos lo que es tener mal genio. Sí, perfecto. Mi papá era del departamento del Tolima, que pues también tienen fama de ser Mal como geniados. lineal, y mi mamá de Santander del Sur, que pues también son Yo creo famosos. que los de Santander son más bravos. Los Nosotras santanderianos. Nosotras somos una combinación entre Tolima y Guajira, entonces ya imaginarás. No, ni se imagine. No quiero ni imaginármelo, mejor dicho. Ay, qué Listo, cultura tan linda la de Guajira. No, pues tengo sí. ganas de conocer algún día la Guajira. Ay, avísanos y de pronto hacemos un viaje bien chévere. Nos Ay, hacemos qué de la familia hasta maravilla. Santa Marta. Ay, maravilloso, me encanta, sí, sería genial. Oye, Patricia, yo la verdad que te admiro mucho y admiro mucho cómo tú has tomado la dirección de tu vida y cómo tú no aceptaste las condiciones en las que naciste, cómo tú no te dejaste aplastar por cómo las personas te trataban o cómo te estigmatizaban, sino que tú sacaste fuerza, sacaste valor, te enfrentaste a todas estas injusticias y seguiste hacia adelante. Otra cosa que admiro mucho de ti, quiero que nos cuentes más al respecto, es cómo tú no has seguido ese papel preestablecido de la cultura colombiana hacia la mujer. Y menciono eso porque sé que tú te casaste ya más como a una edad que es considerada tardía, ¿no? Para la cultura colombiana. Sí, eso también, pues yo no sabía cómo explicarlo, o sea, todo esto no ha sido como premeditado, que yo digo, bueno, pues entonces yo voy a ir en contra del sistema y entonces yo no me voy a dejar opacar y no, yo no he pensado eso, yo simplemente voy en la vida enfrentar, y entonces cada vez que me enfrento a una situación, yo le busco, como decía mi mamá, le busco la comba al palo, le doy la vuelta, cómo salir bien librada de esa situación. Tal vez eso lo traigo en mi genética, no sé, de mis ancestros o qué sé yo nací con eso porque incluso de niña yo recuerdo que yo utilizaba mucho la imaginación en las diferentes situaciones a las que yo me enfrenté como niña. Eh, yo usaba Situaciones traumáticas, ¿no? O sea, estamos hablando de situaciones traumáticas. Sí, sí, por ejemplo, los castigos, Ujú. el abuso de que tenían los adultos con una niña. Entonces, todo, y eso lo narro en el libro, que los invito a que si quieren de pronto profundizar un poquito más en este tema, lean mi libro que está bien, bien, una realidad cruda. Sí, Entonces, yo utilizaba mucho la imaginación. Me creía como una heroína, yo me ponía el delantal de mi madrina, porque a mí me criaron en algún tiempo mis padrinos. Ella usaba un delantal para hacer las comidas y yo me lo ponía de capa y saltaba y me gustaba que la capa me qué, volara. qué linda. Me imaginaba eso, y como no tenía niños con quien jugar a mi alrededor, mis amiguitos eran los árboles. Yo conversaba con los árboles y iba a hacer mercado, jugaba como a ir a hacer mercado y les pagaba con hojitas y que véndame la papa y que véndame la yuca. Entonces mi imaginación es muy grande, es muy grande. Entonces yo siempre la he utilizado en cualquier situación. Entonces no fue como que yo busco la forma de cómo luchar,
no, yo voy enfrentándome a la situación y le busco la vuelta. Entonces, me llegué a Bogotá y Bogotá ofrece pues tantas cosas maravillosas y tenía trabajo y tuve la oportunidad de tener amigos, me enamoraba, eh, me eran infieles, yo también era infiel y tuve la oportunidad de comprarme todo lo que yo quería, de darme pues lujos. Entonces, el tema de casarme y de tener, de ser esposa, pues nunca estuvo como en mi panorama. No era tu prioridad. No era ni mi prioridad, y mucho menos tener hijos. Yo le tenía pavor, yo siempre evité quedar embarazada, porque para mí eso era demasiada responsabilidad. Entonces, no, yo no, y mi prioridad para mí ha sido más importante tener trabajo y valerme por mí misma, que no tener que depender de nadie ni buscarme un patrocinador, que ofertas no me sobraron, porque pues eh, no soy físicamente, no desmerezco nada. Entonces muchas ofertas llegaron de hombres casados, en la época del narcotráfico, pero la verdad no estaba dentro de mí como buscar como un patrocinador y acomodarme. Siempre trabajé, pude comprar mi apartamento y siempre he querido más. He estado como en esa búsqueda. Pero ha sido tanto la presión social, porque yo no tengo problema en ir a sentarme a un restaurante y comer sola. Pero eso era mal visto. Entonces yo fui tildada de lesbiana, esta es machorra, tantas cosas que le dicen a uno. Esta es una prostituta, mire, esta se mete con el uno, anda con el otro. Tantas cosas que también tuve que como dejar como que resbalaran, porque si no todo esto lo trauma a uno entonces O yo, deprime. claro, le baja a uno la autoestima. Entonces, no voy a negar que eso me afectaba, claro, pero yo le daba la vuelta, yo decía, no, o sea, no me creía tampoco tanto ese cuento. No lo internalizabas, no dejabas, aunque No, te afectaba, no permitías que te internalizara y que te destruyera. sí, pero sin embargo, había momentos porque a veces me enamoraba tanto de algunas personas, pero no llegaban esas relaciones a nada concreto, ninguna responsabilidad por parte de la pareja de ofrecerme algo, sino todo como muy irresponsable. Pero tal vez porque yo propiciaba eso, porque yo no quería compromiso. Entonces, sí me salió un poco del esquema y tanto fue la presión, sobre todo la preocupación de mi mamá, que yo me fuera a quedar sola, que ella se muriera y que yo quedara sola porque mis hermanos todos tienen sus hogares ya establecidos, tienen sus hijos, como manda la ley, por decir algo, que se casan, tienen sus hijos y ellas están en casa. Y bueno, pues yo no quería eso para mí porque es que el mundo me esperaba, yo estaba viendo todo este mundo. No tenías otro llamado. Sí, yo tenía otro llamado, pero mi mami insistió tanto que esto, y yo la veía ya muy preocupada por eso. También mis amigas, que mire que la está dejando el tren, que mire que usted no es hijos, no va a tener hijos, y usted después sola, Mm. ¿quién va a cuidar de usted cuando esté viejita? Pues a mí esas cosas nunca me han preocupado, la verdad nunca me han preocupado. Sin embargo, quedó en mí como esa inquietud de un compañerito, de un compañero que de verdad me aceptara y me quisiera como yo realmente soy, ¿sí? Con todos mis defectos, porque tengo bastantes, y con todas como Con tus virtudes también, ¿no? Porque imagino, Claro. claro, yo soy una persona echada para adelante. Yo no le tengo miedo a las situaciones que generalmente las personas se asustan o las mujeres se asustan, a andar solas o a trabajar o a conocer. Por ejemplo, si escribí el libro, que muy pocas personas se atreven a exponer mm, su realidad,
que no me estoy abrazando a la realidad ni voy a aspirar con esto, pero es para mostrar que uno se puede superar de cualquier situación. Y la imaginación es un gran aliado, la imaginación ayuda muchísimo. Entonces, empecé a decir, bueno, yo quiero un compañerito, pero yo lo quiero así, 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 y ahí hice una lista. Hice una lista. Entonces, cada vez que alguien la miraba, decía, no, usted es muy exigente, usted se va a quedar para vestir santos. Ese hombre que usted pide ahí, eso no existe. Y la verdad que sí existe y estoy casada con él. Mira, qué Qué maravilloso. bueno. Mira que me parece muy importante lo que estás diciendo, no solamente para uno, sino para las personas que están viendo la charla, que tú, tu relación, tu matrimonio, tu hogar como tal, lo buscaste de una manera muy responsable, digámoslo así, porque tú estabas consciente de quién era la persona que querías que estuviera contigo, independientemente que tuvieras a tu mamá, ya fuera tus hermanas o amigas como que de una manera presionándote, diciéndote, ay, es que busque a alguien, encuentre a alguien, ay, es que se va a quedar sola. Me gusta mucho que tú pensaste en, ok, listo, voy a buscar a alguien, pero ese alguien debe cumplir con esas, o debe tener esas cualidades que en realidad yo quiero. Porque lo que pasa y se ve todavía mucho con muchas mujeres y hombres también, es que como sienten esa presión, ya sea por su familia o por los amigos o por la sociedad en general, O por entonces ellos mismos, ¿no? sí, eso, se meten con cualquiera, es como que, ay, tengo que casarme ya o tengo que buscar a mi pareja ya y entonces cualquiera que como que le dé la sonrisita, ok, esa es o ese es. Y lamentablemente cuando pasan ese tipo de cosas, usualmente si se hace la carrera, es como una mala decisión y ahí es donde uno ve, no, pues que la relación no funcionó, no, pues que entonces el divorcio, no, pues que entonces se amaban al principio, ahora se odian. Pero muchas veces es por eso, es porque la misma presión, sea familiar, de amigos, la sociedad o lo que sea, muchas veces lleva a esa persona que a la carrera como para encajar en lo que la sociedad quiere o lo que su familia quiere. Entonces, a la carrera toman la decisión, ok, voy a estar con esto y ya, o con este y ya. Entonces, me gusta mucho eso que tú hiciste, que tú hasta hiciste una lista, independientemente de que te dijeran, ay, estás pidiendo algo imposible. No, tú dijiste, no se puede, y tú misma lo estás diciendo, conseguí una persona de esa forma y estás feliz con esa persona. Sí, mira, Estefanía, hay algo que también quisiera como explicar en este sentido es el que a veces uno culpa a la sociedad y culpa a la familia y la presión social. No, eso es lo más fácil. Eso es culpa de uno mismo que elige mal y toma y se deja llevar por cosas externas porque no hay un conocimiento de sí misma, de sus virtudes, de sus valores. eh, y yo tuve, la vida me llevó a eso, a esa crisis existencial que te digo, es porque yo decía, bueno, ya no le veo como sentido a estar de novio en novio y viaje, tengo como la misma, no, esto es algo. Y eso me llevó a mí a interiorizar porque es que yo estaba buscando todo afuera y las caretas y esto, y todo era afuera, pero resulta que yo no me conocía. Y en esa búsqueda, entonces yo encontré, por ejemplo, las programaciones neurolingüísticas, Ay, te iba a preguntar de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es el, la programación? el crecimiento interior, la interiorización, la meditación. Me encontré con todo esto que me apasionó. Yo dije, ay, yo quiero esto. Así con ese mismo entusiasmo que yo quería viajar, yo quería trabajar, yo quería hacer cosas. Cuando llegaron a mí todos estos temas, entonces la programación neurolingüística. Hay unos expertos en Colombia que yo los conocí en Ibagué, una parejita, no recuerdo el nombre ahora porque pues eso ya hace bastante tiempo, pero ellos empiezan como a llevarlo a uno al subconsciente y a que tú en 21 días hagas una serie de ejercicios donde estés reprogramando
tus pensamientos. tus pensamientos. Entonces, todos esos pensamientos con los que uno lleva, de sentirse menos, de que no puede, Negativos. es como darles la vuelta, pero es un trabajo interno que ellos lo van a uno guiando y, y repetir por 21 días y hacer. Suelo ser juiciosa con las tareas que me asignan y de hecho lo hice y tenía esa necesidad pero llegué a un punto nuevamente en que yo dije, no, esto necesito como algo, algo más, algo más. Y entonces también conocí a una organización que se llama Caminos y es liderada por Choi Won, que es un ser, a mí me parece maravilloso porque da muchas técnicas de interiorización, de perdón, de aceptación. Entonces, mm, no es que yo de un momento a otro, pues entonces encontré la solución, no. Esto ha sido también un trabajo sobre todo de conocerme a mí misma y de tener una relación con Dios. Entonces, porque a pesar de que nací en un sitio donde estaba la comunidad religiosa católica, evangélicos, y siempre la religión estuvo presente, yo no tenía como una relación estrecha con Dios, no lo veía de otra forma, o sea, y como no lo podía como entender, pues no me interesaba la religión. Pero he ido paso y estoy todavía en ese proceso de conocerme a mí, porque es que nosotros somos internamente un mundo infinito, que pues estoy en ese proceso todavía y pues eso me llevó a escribir el libro. Qué maravilla. Bueno, no, me parece muy interesante y me parece muy valioso lo que estás diciendo respecto a todas estas actividades que te han ayudado a conocerte a ti misma, porque es lo que dices es muy cierto. Uno muchas veces anda por la vida así, queriendo, queriendo y haciendo, haciendo y queriendo conectar con los demás y conocer a los demás, pero ¿y uno mismo qué? Muchas veces uno mismo no se conoce, uno mismo no sabe qué es lo que quiere en realidad. Uno está yendo es como que con lo que hay, La con lo corriente. que uno va con la corriente y eso no es así. Con el Entonces, rebaño, como con el exacto, rebaño, ¿ah? exacto. Entonces es muy, pero muy interesante y muy valioso lo que dices porque es cierto, o sea, todo parte desde uno mismo. Cuando uno se conoce a uno mismo, uno sabe, ok, yo quiero esto, en realidad me gusta esto, entonces eso ayuda para que uno tome decisiones más adecuadas para uno mismo, para los que te rodean, que te afecten positivamente. Entonces, lo de la programación neurolingüística también es un tema súper interesante y el tema de la meditación también. Y como tú mismo lo estás diciendo, ayuda, es algo que lo ayuda a uno personalmente. Y otra cosa que es bastante bueno como resaltar es lo que tú dices, toma un tiempo, porque el error que muchas personas cometemos o cometen es que a veces uno quiere las cosas así. Ok, quiero cambiar, quiero conocerme, pero lo quiero ya. No quiero ya. Eso, yo quería hacer énfasis en eso, porque el conocerse uno a sí mismo es un viaje largo y que yo me atrevería a decir que no termina. Yo siento que yo me conozco muy bien, pero todos los días aprendo algo nuevo y hay cosas que me sorprenden de mí misma, que es como que, wow, y esa emoción de dónde salió, o ese pensamiento, o ese sentimiento. Es que somos un mundo infinito, y pues imagínate, eh, adentrarnos en nuestro interior y ahorita hay muchos coach y muchas personas que ofrecen todo este tipo de cosas, pero yo la verdad soy un poquito reacia a todo eso, yo soy muy sensible, entonces tiene que resonar como conmigo y que yo diga sí, como que me convence, que sí es como va de acuerdo a mi esencia, a lo que yo pienso, porque no cualquiera, yo no sigo a cualquiera y no le creo a cualquier persona.
Entonces, Pero mira que eso lo que estás diciendo también es súper importante tener en cuenta porque uno debe de ser muy cuidadoso con el tipo en sí, este caso, por ejemplo, los life coaches o los que, o mediums o personas que se llaman gurús claro, bueno, eso es todos ellos, una cantidad. hay muchísimos, así como hay muchos que son muy buenos, hay muchos otros que no. Entonces, Charlatanes, muchos charlatanes por ahí que buscan encontrar exacto, ventaja y que son predadores, ¿no? exacto, y que quieren tomar ventaja, aprovecharse de las personas que de pronto están en un momento de su vida donde están muy Confusión. vulnerables. Exacto, entonces uno también debe tener mucho cuidado con eso, o sea, está bien uno buscar ese tipo de ayuda y uno querer hacer ese tipo de viaje de autoconocimiento, pero si lo estás haciendo con una persona que es profesional, digámoslo así, saber bien, o sea, no meterse con cualquiera, lo que tú dices es muy cierto, en realidad ver si esta persona con la que vas a hacer estas actividades, tú sí sientes que es alguien que en realidad te va a ayudar a que tú cambies y no tanto irse con los que dicen, oh, es que yo te voy a hacer feliz, yo te voy a cambiar, yo te voy a... Nadie te hace feliz. Exacto, eso es algo de uno. Entonces eso que dices es muy bueno resaltarlo porque sí, o sea, uno no puede irse con cualquiera. O sea, no, eso así no es. No, y antes de buscar este tipo de ayudas, eh, lo importante es empezar ese trabajo interior contigo misma, ver por qué yo soy como soy, eh, a qué vine a este mundo, o a cuestionarse, empezar a cuestionarse lo que estoy haciendo está bien, o por qué estoy cometiendo estos errores, o por qué me sucede siempre lo mismo, qué estoy haciendo mal, que entonces eso es un trabajo interior, y cuando tú estás lista para que alguien te guíe, eh, te va a llegar la persona, te va a llegar porque tú ya estás en esa búsqueda, no por la moda o porque mire que ahora se está usando eso de que vamos a ver qué es eso, vamos a meditar, vamos a interiorizar. No, eso es un proceso que uno va haciendo primero por uno mismo, que lo lleva a uno a esa búsqueda. Si no, pues yo recomiendo que no, porque hay mucho vivo, mucho charlatán Eso es en cierto. todo este Sí, tema. Pero el tema, vuelvo yo a retomar la conversación, de lo que a mí me ha dado fuerza para ir superando todas las situaciones a las que me he enfrentado, definitivamente ha sido interiorizar y ha sido comprender que yo tengo en mí una niña. ¿Sí? Es como ese interior que está ahí y que me ha acompañado desde que yo llegué a este mundo y ha crecido conmigo, pero yo no la conocía. ¿Sí? Entonces, que el libro que yo hice es un homenaje a mi niña y es como mostrar, darle ese valor a mi niña y cómo ella aprendió a superar las diferentes etapas, ¿sí? Desde su nacimiento a los 5, 10 añitos, 12 años y hasta convertirme en lo que hoy soy, ¿sí? Entonces, por eso la portada de mi libro tiene una niña y esa niña soy yo. Ay, qué maravilla. Qué Sí, maravilla eso, Patricia. ¿Y piensas darnos unos más libros que sigan, que examinen más esta temática? ¿Podemos decir que esto es como un aperitivo una o qué pregunta. planes tienes? pues vuelvo yo y te digo, yo no tengo como un plan y unas estrategias y algo, no lo tengo, pero leyendo el libro, viendo lo que yo escribí, lo que salió de mí, veo que este libro es una introducción a una serie de libros. Entonces, por eso yo lo presento como mi primer libro, porque cada capítulo de mi libro da para ser un libro. Claro. Entonces, por ahora estoy
como disfrutando de esta experiencia, aprendiendo de esta experiencia. Yo no me imaginé que me iban a entrevistar, yo no me imaginé que iba a estar aquí con este par de mujeres emprendedoras en esta charla tan agradable. Me han entrevistado, estuve participando en la Feria Internacional del Libro en España. La próxima semana voy a estar en la Feria Internacional del Libro de Italia. Maravilla. Ahorita en mayo, en abril tengo un conversatorio con una universidad. Entonces, pues son cosas que se han venido dando y no las no las tenía planeadas, pero las estoy disfrutando y claro que voy a escribir otro libro, espero más libros, no sé hasta dónde llegué, ya digamos que di este salto y ya entré a este mundo y me gusta, estoy contenta. Qué Ay, rico, pues pues qué yo voy a estar... bueno. Uy, qué pena, mamita, sí. No, no, lo siento, no. No iba a decir que qué bueno y que al menos por parte de nosotras, nosotras estamos esperando que saques Aquí otro libro. estaremos pendientes, Sí, Patricia. sí, sí, Muchas porque además gracias. este primer libro es muy hermoso, o sea, es muy bonito, uno puede aprender mucho de este libro, no solamente del tema de la letra, sino también el tema familiar, el amor, el autoconocimiento, entonces al menos nosotras estaremos ansiosas esperando otros libros por tu parte. Eh, Lady, no sé si quieres ya Sí, cerrar, ya estamos definitivamente. llegando a nuestro tiempo límite. Sí, muchísimas gracias, Patricia, por tu tiempo, por contarnos de tu experiencia tan bonita. Definitivamente queremos invitar a todos los que vean este video de esta charla a que lean el libro. Lo tiene en español, lo tiene en En inglés. inglés. Así que por favor, léelo también. Sí, lo pueden conseguir. Por ahora está en virtual, o sea, está Ajá, electrónico y lo ajá, pueden conseguir en Amazon. en Está Amazon. disponible, Ujú. se llama Conciencia de la Lepra y tienen que descargar la aplicación de Kindle para poderlo leer, pero esta aplicación es gratuita. Entonces Sí. cualquier persona la puede leer. Y pues yo muy agradecida que se tomen el tiempo para leerlo, que lo quieran comprar, está muy económico, no le quise poner un valor, prácticamente es un valor simbólico el que tiene. Es un libro cortito, no es un libro como los que estamos acostumbrados a ver de tomo tras tomo, ¿no? Es un libro cortito y fácil de leer, entonces los invito a todos que lo busquen en Amazon. Vamos a ponerles el link aquí para que le hagan clic y ya salga derecho. Vamos a poner ambos links Exacto. para que lo puedan acceder en español y en inglés En para aquellos inglés. que de pronto no se sienten muy cómodos leyendo en español, sino que prefieren leer en inglés. En inglés. Pero sí, los invitamos a que lo lean porque sí es muy bonito y te abre, te da mucho conocimiento. Yo creo, Patricia, que estás cumpliendo esa meta tuya de crear esa conciencia. No, y créeme que así como nosotras, habrá muchas personas que van a querer saber más, van a querer educarse más respecto al tema. Entonces, este paso que has dado es muy importante y esperamos que muchas otras personas también se animen si han pasado por esta situación, por una situación parecida, si conocen. Es muy bueno que también compartan con el resto de las personas, porque muchas veces lo que pasa es que uno sí, es ignorante del tema. Entonces, no es malo ser ignorante, lo malo es quedarse siendo ignorante del tema. No, Entonces, y juzgar desde esa ignorancia, porque claro, uno no puede juzgar a una persona pues simplemente por la apariencia o porque está deforme o porque no me parece que no es el camino. no, Mi, claro, sí, mi libro es importante porque en este mundo de la lepra nadie se había atrevido a exponer un tema así tan abiertamente porque la lepra siempre se ha visto desde el punto de vista académico. Eso es un tema que solo lo tratan los médicos, los historiadores, los científicos, pero em, que sea conocido, que sea mostrado desde el punto de vista de una persona que vivió, caminó con la lepra, no por ser afectada, porque gracias a Dios
no desarrollé la enfermedad, pero sí la conozco de primera mano. Entonces, eso me parece que es el valor que tiene mi libro, de mostrar otra faceta de la lepra, más allá de lo intelectual. Entonces, La parte humana, ¿no? la La parte parte humana. contada desde la parte de una persona como cualquiera, como ustedes, como cualquier persona. Y pues eso es como lo que yo pienso que es lo más interesante e inspirador, que si yo puedo escribir y puedo hacer todas estas cosas y he podido llevar mi vida de esta forma, cualquiera lo puede hacer. Es muy cierto. Bueno, entonces muchísimas gracias, Patricia, por haber compartido con nosotros. Es muy importante todo lo que publicaste en tu libro, todo lo que nos has dicho. Esperamos que sigas publicando más libros. Queremos más libros también. Nosotras Queremos estamos más pidiendo más libros. libros. Y no, y muchas gracias, Generación, por también compartir con nosotros. Como siempre les decimos, quiéranse y cuídense. Cuídense. No lo olviden, es muy No lo importante. olviden, sí, no lo olviden. Muchas gracias. Bye. Muchas Chao. gracias. Gracias, Chao. Patricia. Chao. Chao.